historia. Estamos, recuerde, en vivo en este programa. Lo pueden ver a través de Facebook, también a través de Spotify lo pueden escuchar y en YouTube también pueden ver el video de esta emisión. Hoy día vamos a conversar sobre libros. Un libro que yo diría tiene una mirada muy diferente de lo que hemos venido conversando porque habla justamente de un tema complejo que se ha venido dando también en nuestro país, al interior sobre todo de la Iglesia Católica. Para eso vamos a hablar hoy día con la periodista Camila Bustamante, que es la autora del libro Siervas, el historial de abusos de las monjas sodalicias. Vamos a hablar de quiénes son las monjas sodalicias y también cómo Camila llega a escribir esta historia en este libro de editorial Planeta. ¿Cómo estás, Camila? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Acá estamos a full con todo el proceso de difusión del libro, de hablar del tema, así que con harto trabajo a partir también de la investigación. Claro, este se publicó de hecho ahora la primera edición en julio, o sea, este mes del año 2022. Exacto, el 1 de julio se publicó, de hecho el 1 de julio fue específicamente el desayuno con dueños de librería, Junta Editorial Planeta, en donde uno cuenta de qué se trata el libro, te hacen algunas preguntas, y ese mismo día empezó a estar disponible en algunas librerías, y ya a partir de ahí que todo el mes ha estado moviéndose, cada vez ya más presente en distintas librerías, en formato digital también para distintas plataformas. Este es un libro que habla justamente, como lo decíamos, al inicio de las monjas sodalicias. No sé si nos puedes instruir, comentar quiénes son finalmente, qué es esta congregación, dónde nace. Sí, súper bueno que partamos contextualizando con quiénes son estas monjas. Lo más probable es que mucha gente, sobre todo del mundo católico, la pueda conocer a esta organización a través de una banda que se llama Siervas. Es una banda de monjas que toca música pop bastante moderna, donde las podemos ver con guitarra eléctrica, con batería y que llaman bastante la atención y que incluso son bastante famosas por eso. Pero la organización se llama Siervas del Plan de Dios, son monjas católicas que pertenecen a otra organización que se llama Sodalicio de Vida Cristiana, ¿ya? El Sodalicio de Vida Cristiana es una organización católica. Voy a dar un ejemplo, no es lo mismo, pero es como para entender la figura, es como cuando hablamos Para de que contextualizar. existe, claro, existe Schoenstatt, existen los legionarios y diferentes movimientos. Está esta gran organización que es el Sodalicio de Vida Cristiana, que son hombres consagrados, son laicos consagrados, viven el celibato, la vida comunitaria, y que fueron fundados en Perú en los años 70 por un señor que se llama Luis Fernando Figari. Ese señor hizo crecer esta organización, primero tenía esta organización de hombres consagrados y luego fue creando otras instituciones, incluso otra rama femenina de mujeres consagradas, un movimiento eclesial súper grande donde participan personas casadas, participan familias, que es el movimiento de vida cristiana. Y lo último que funda este señor Luis Fernando Figari es esta congregación de monjas que son las siervas del plan de Dios. También nacen en Perú a finales de los 90, el 98 de hecho, y ahí empiezan a expandirse a distintos países de Latinoamérica y de otros continentes también. Y en ese sentido, ellos, ¿en qué año llegan aproximadamente a Chile esta congregación? Las siervas. Mira, tanto el sodalicio llegó primero a Chile, llegó a inicios del 2000, por ahí, invitados por el cardenal Francisco Javier Errázuriz. Llegan en ese momento, Errázuriz a ellos los conoció en Roma, en el Vaticano, cuando el sodalicio estaba en todo el proceso de avanzar hacia la aprobación pontificia, que es como una figura legal, como dentro de la organización que obviamente le da bastante respaldo porque tiene el respaldo del Papa para actuar. Entonces es el cardenal quien los invita a Chile y ellos empiezan a trabajar en colegios, sobre todo del sector oriente de Santiago, y al poco tiempo empieza a llegar más gente del sodalicio de Vía Cristiana, de la familia sodalite, como le decimos a este grupo donde se unen las distintas organizaciones fundadas por Figari, y ahí es donde llegan las siervas del Plan de Dios. También a inicios de los años 2000 empiezan a llegar tímidamente un primer grupo y ahí empiezan ya a masificarse, ya llegaron a tener incluso 3 congregaciones, 3 casas acá en Chile. Hay un, bueno, el primer espacio, el primer capítulo habla, se llama, o la introducción, mejor dicho, corrijo, la introducción se llama El silencio de Eva, y ahí tú haces una especie de relato que va concentrando justamente
el caso Caradima, otros casos también hablas de Marcela Aranda, por ejemplo, y también cómo el rol masculino, entre comillas, se toma justamente el tema noticioso, por así decirlo, porque son hombres que abusan a otros hombres o que realmente son congregaciones masculinas. Pero, ¿cuál es la diferencia con esta congregación de mujer, perdón, que nace en Perú, que tiene una rama femenina, y cómo llegas tú también a conectar con esa rama? Sí, efectivamente, ahí tú comentas esto un poco lo que hablo en la introducción, que tiene que ver con dos cosas. Por un lado, la posición de la mujer dentro de la iglesia, que siempre ha estado en una figura más de sometimiento. De hecho, el nombre siervas, que además es el nombre de esta institución, Siervas del Plan de Dios, habla mucho de eso, de la mujer que acepta la voluntad de Dios, sea cual sea, aun cuando eso le implique dolor. Eso que podría ser bastante accesorio y que es el nombre de la institución y que para algunos puede ser un muy buen nombre, para otros no, tiene relación con la visión de la mujer. De hecho, esto viene de la cita bíblica en donde María, la Virgen María, una vez que se le aparece el ángel y le dice que va a ser mamá de Jesús, eh, hay una traducción en la Biblia que dice, bueno, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra, y las siervas también toman esta cita bíblica y dicen, he aquí la sierva del Señor, que también es otra forma de leer o de interpretar esta lectura bíblica. La esclava del Señor, la sierva del Señor. Entonces, si te das cuenta, hay un entendimiento ya de la posición de la mujer al servicio de. Y en este primer capítulo lo que hago es mostrar esa realidad que finalmente nos da una concepción especial de la mujer dentro de la iglesia, ¿ya? Si bien se ha avanzado mucho, la mujer sigue estando en un nivel desigual que el hombre. Y esto incluso a la hora de entender los abusos. Hoy día conocemos muchos abusos que han ocurrido tanto con menores de edad, con adolescentes, con hombres, y los de las mujeres los hemos ido conociendo muy tímidamente. Y de hecho ahí me mencionó en el libro en un momento que cuando conocemos el caso, y esto me pasaba mucho hablando con gente como del libro, de, no sé, un cura que tiene una relación, por ejemplo, con una chica o con una monja, las frases típicas es como, bueno, el cura tiene una canita al aire o necesita liberarse. Entonces nos damos cuenta que el abuso hacia la mujer hoy día, la violencia hacia la mujer está permitida en muchas formas. ¿Ya? Y cuando el abuso, o sea, eso ya nos pone una barrera para poder entrar a este mundo porque casi que está normalizado. Pero acá en este caso específico también de la sierva sucede que los abusos ocurren con mujeres. Son mujeres las que además abusan, por lo tanto es una situación mucho más invisibilizada y mucho más difícil de entender. Eso como muy a grandes rasgos sobre lo que comentabas de este primer capítulo. Y lo otro que me preguntaba es cómo me vinculé, ¿verdad? A la institución. Así es. Sí, ¿cómo me vinculo? La verdad es que me vinculo en la adolescencia participando en actividades parroquiales. Había una parroquia que quedaba cerca de la casa de mis papás, donde yo empecé a participar en actividades, en confirmación, en el coro, en actividades sociales que son algo como bastante común en la adolescencia. Y a través de eso me vinculo con las siervas del Plan de Dios, con el sodalicio completo en realidad, porque ahí ya empiezo a, a paso de ser como un típico feligrés que va los domingos a misa y a algunas actividades, a ser parte activa de la comunidad de Maipú, que era donde yo estaba específicamente, y hacer crecer también esa comunidad. O sea, yo tenía que trabajar con distintos grupos, con distintas misiones para hacer crecer el grupo. Entonces, pasé de ser como esta persona que va el domingo a misa y listo, a pasar prácticamente todos los días en la parroquia teniendo 15 años, o sea, siendo una niña, y mi mundo se empieza a nutrir de lo que sucede en este mundo parroquial y específicamente de mi relación con las siervas. ¿Pero eso nace a raíz de una motivación personal o hay un proceso que ellos mismos van generando en ti para que tú puedas finalmente entrar a este grupo? Mira, yo creo que tiene parte de las dos cosas. Primero, yo voy a participar a esta actividad al inicio como típico, voy a hacer la primera comunión y me vinculo, pero ya cuando empiezo a participar de verdad es porque me invitan a una actividad de jóvenes.
sin tener yo relación con la parroquia. Lo que, por supuesto, a mí me entusiasmó, porque iba a conocer a personas de otros colegios, iba a ser un día como entretenido, iba a ser una actividad como lúdica con otra gente. Entonces, la motivación inicial parte de mí, de que me interesa esto que me ofrecen. Ahí es donde empiezo a participar. Y luego hay todo un trabajo que ellos van haciendo muy minucioso, sobre todo las siervas del plan de Dios, en donde van metiéndose en tu mundo de manera sutil hasta ocupar todo ámbito. Entonces, esto que al inicio es una motivación personal por ir a conocer más personas o por hacer una actividad social, que yo tenía mucho ese ímpetu por ayudar a la gente, quería, no sé, entregar las cajas navideñas a fin de año, muchas cosas de ese tipo me entusiasmaban. Entonces había una motivación personal, por supuesto. Pero después esa motivación personal empieza a ser una motivación que se basa en qué le voy a responder yo a Dios respecto a algo que se llama vocación, que es algo que las siervas empiezan a hablarte desde muy joven. Y la vocación básicamente es, o te casas y creas una familia, o eres una persona que se consagra a Dios, por ejemplo, siendo monja. Entonces, desde muy adolescente te empiezan a meter eso en la cabeza de que tienes esos dos caminos y que tienes que decidirlo ya, porque el mundo en el fondo está en una crisis tremenda y por lo tanto, para combatir esa crisis, parte de eso es ser lo que Dios te llamó a ser. Entonces empieza a ser un trabajo, empieza a haber un trabajo desde ese ámbito, empieza a haber un trabajo también desde el trabajo que se va haciendo con la culpa, y de cómo tú, siendo santo o cumpliendo con una de estas dos vocaciones, vas a contribuir a que tengamos un mundo mejor. Entonces, es bastante cuidadoso el trabajo y después esto pasa a ocupar todo ámbito de tu vida, empieza a haber un distanciamiento de la familia, un distanciamiento de los amigos y finalmente llega un punto en que cuando tú miras atrás, toda tu vida está enfocada en esta institución, en estas metas, en estos sueños, porque además eres parte de un grupo selecto de personas que va a cambiar el mundo en base a estos propósitos, en base a estas ideas. Entonces, ahí, y yo menciono mucho esto, que esta es una organización de carácter sectario, y que por lo tanto, como en toda secta, al inicio todo parte bonito, hasta que llega un momento en que tú te das cuenta que estás ahí y que no tienes cómo retroceder. Y en ese sentido, bueno, tú hablas al inicio del libro, de hecho, no al final, porque uno esperaría que al final fuera como un proceso de culminación, sino que introduces el tema desde el inicio con un hecho que ocurrió en 2015, cuando tú ya estabas casada. No sé si nos puedes detallar eso, sin obviamente contar Sí, lo que está en el libro. sí, y tiene que ver también con cómo me vinculo con la investigación ya más propiamente tal. Yo el 2015 me casé, con 25 años recién cumplido, estaba casada, por supuesto feliz porque estaba cumpliendo la vocación que Dios me había dado, que era el matrimonio, después de haber indagado por mucho tiempo si es que Dios me llamaba a ser monja, por eso es que también me vinculo fuertemente a las siervas. Y el 2015 en Perú se da a conocer una noticia que en el fondo que a mí me impacta mucho, que tiene que ver con los casos de abusos de los que estaba siendo acusado el fundador del sodalicio y de las siervas del Plan de Dios, que es Luis Fernando Figari. Dentro de esos casos de abuso está desde el abuso de poder, manipulación, pero también el abuso sexual. Entonces, en el 2015, gracias a una investigación periodística también que sacan dos periodistas de allá de Perú, Pedro Salinas y Paola Ugaz, yo me empiezo a enterar de toda esta realidad que hay detrás. Y luego de enterarme de esta realidad, es que me doy cuenta que finalmente yo también estaba metida en un lugar que no era lo que pensaba. Ahí es donde comienza una crisis matrimonial ya muy profunda respecto a si estoy casada con una persona que quiero, si estoy casada realmente porque quiero estar casada o si esto en realidad ha sido una imposición que me han dado desde la vivencia de la religión. Sí, Hubo un se pequeño corte en había, Lo se edito había, después, se así que había no hay caído. problema. Ya, perfecto. Entonces nos quedamos en la pregunta que era la de lo del 2015, ¿cierto? Claro, ¿cómo finalmente tú, eh, no sé si generas un redescubrimiento de este espacio donde estabas realmente viviendo y cómo tomas también ese cambio que se da, no acá en Chile, sino que se da con una noticia que tú conoces después?
Efectivamente, en 2015 me entero de una noticia que viene desde Perú, a partir de la publicación de una investigación que hacen unos periodistas, Pedro Salina y Paola Ugaz, sobre el Sodalicio, que era la organización como madre, por decirlo de alguna manera, de donde venían estas distintas organizaciones, o la primera organización incluso que había fundado Figari, y eran acusaciones del tipo de distintos, donde se hablaba de distintos tipos de abuso, pero incluso se incluía el abuso sexual por parte del fundador hacia miembros de la institución, incluso hacia personas menores de edad. Eso a mí me impacta mucho, obviamente porque empiezo a ver a través de la televisión peruana a personas que cuentan su testimonio de abuso, y empiezo a ver también a personas que incluso yo había conocido alguna vez. Por lo tanto, verlas ahí, para mí era muy claro decir como, esta persona no creo que esté mintiendo. O sea, eran personas muchas en las que tenía algún tipo de referencia muy positiva. Y ahí es donde yo me empiezo a cuestionar dónde estaba metida, pero una de las cosas que más me empieza a dar vuelta sobre lo que voy descubriendo es esta profundización en cómo son los procesos de captación por parte del sodalicio, y cómo esos procesos de captación de jóvenes están muy relacionados a lo que pasa en las sectas, ¿ya? Eso me empieza a pesar, porque empiezo a darme cuenta que era muy parecido a lo que yo había conocido en las siervas del Plan de Dios, pero no se hablaba de ninguna otra institución del sodalicio. Entonces yo decía, bueno, acá, ¿qué es lo que pasa? O sea, estamos hablando de los abusos del sodalicio, pero resulta que las siervas son exactamente lo mismo y nadie habla del tema. Yo en ese tiempo estaba recién casada, me había casado con una persona que era de la misma organización, llevaba una semana casada, unos cuantos días casadas, cuando con mi marido nos enteramos de toda esta ola noticiosa que venía de Perú y que empezaba a aterrizar muy tímidamente en Chile. Y por supuesto que viene una crisis personal y matrimonial muy profunda, porque toda nuestra vida, nuestras ideas de cómo tenía que ser la familia, el matrimonio, estaba basado en lo que habíamos conocido en la institución. Por lo tanto, de un día a otro, eso empieza a quebrarse, y nos empezamos a quedar sin nada seguro. Todo eso que era seguridad para nosotros dejó de existir. Entonces, junto con cuestionarme dónde estaba metida, con mi marido empezamos a cuestionarnos si realmente nos habíamos casado porque queríamos, si realmente estábamos enamorados, si realmente queríamos tener ese estilo de vida, porque todo había estado basado en cómo deben ser las cosas para cumplir el plan de Dios, y no necesariamente en lo que nosotros queríamos. Entonces tocó todo un proceso de redescubrirse a nivel personal como pareja, pero también de empezar a mirar la institución de manera distinta, como que literal se te cae una venda de los ojos y te das cuenta que lo que tenías al frente era, era algo que era mentira, que además dañaba a las personas. Es como esto de la historia del rey Pilucho, que todo el mundo, sí, el rey está con ropa, sí, yo también lo veo con ropa, pero resulta que llega un momento en que te das cuenta que está Pilucho, y nadie más lo ve, o sea, nadie más se da cuenta. Entonces, como, ¿dónde estás viviendo finalmente? ¿Qué es lo que estás creyendo? Entonces fue una crisis bastante profunda, y que empieza de cierta manera a abrir las puertas a esta investigación. ¿Y cómo finalmente? El caso particular del sodalicio y lo que se da a conocer en Perú, llega a Chile, pero bastante poca información incluso aparece en los medios. Aparecen unos cuantos reportajes en televisión, otras notas de prensa en diario, pero se sabe poco del escándalo del sodalicio en Perú, se sabe poco acá en Chile. Eso como a nivel de medios. Por lo tanto, si bien el sodalicio estaba súper instalado en un sector socioeconómico bastante acomodado, relacionado con colegios, incluso con la Universidad Gabriela Mistral, de donde fueron ellos controladores, fueron los últimos controladores antes de los que hay ahora. A pesar de eso, no hay mucho ruido mediático acá en Chile. ¿Qué es lo que pasa a nivel interno, a nivel de las personas que participábamos en estas instituciones? Al menos en la parroquia en donde yo participaba, lo que empieza a suceder es que los jóvenes que participábamos empezamos a pedir explicaciones, o sea, ¿qué es lo que está pasando acá? Eh, la verdad es que en ese sentido acá en Chile, los sodalites, como se le dice a estas personas consagradas,
acceden bastante bien a esta pedida de explicaciones por parte de nosotros los jóvenes, y más bien se empiezan a hacer reuniones para que hablemos de qué es lo que está pasando. Yo en el libro, si no me equivoco, pongo que hablamos a calzón quitado, como decimos acá en Chile, porque les preguntamos de todo, o sea, ¿qué hizo Luis Fernando? ¿Violó o no violó a alguien? ¿Dónde está? ¿Por qué está en Roma? ¿Por qué no va a responder ante la justicia? Un montón de preguntas. Y en ese contexto es que empezamos también a hablar con esa confianza de las siervas del plan de Dios y empezamos a decir, ojo, esto que estamos viendo en el sodalicio que es tan grave, lo vemos replicado en las siervas del plan de Dios, sobre todo en este ímpetu que tienen por captar a jóvenes, a adolescentes y empezar a hablarles desde tan temprana edad del tema vocacional y de que podrían ser monjas. Entonces empieza a haber como un movimiento como interno de tratar de cambiar las cosas, de donde por supuesto yo soy muy activa, con mis amigos, con mi marido empezamos a hablar con las monjas que vivían acá en Chile en ese momento para que cambien las cosas, muy con una intención de que de verdad solucionemos esto para que no nos pase lo mismo que el sodalicio, esa era la visión. Y al inicio hay un poco de apertura, de hecho yo me doy cuenta que hay muchas monjas que están profundamente afectadas, que jamás se habían cuestionado esto, pero luego hay una actitud bastante reacia por parte de la institución a aceptar que ellas también tenían los mismos métodos que el sodalicio y empiezan a distanciarse del fundador y empiezan a cambiar la historia, empiezan a decir, oye, no, es que en realidad él solamente puso la firma en nuestra fundación, pero en realidad no nos fundó. Empiezan a cambiar la historia con cosas que eran ya muy extrañas para la gente que llevábamos bastante tiempo en la organización. Y el tema queda ahí. Nosotros, o sea, a mí me tocó enfrentar a las autoridades de las siervas del plan de Dios y decirle, ustedes son una secta, ustedes son lo mismo que el sodalicio, están cometiendo los mismos errores, tienen que parar ahora. Pero la respuesta de ellas fue, nosotros no nos consagramos para hacerle daño a la gente. Vamos a cambiar algunos métodos, estamos tratando de hacer mejor los procesos vocacionales, pero nada más. Entonces eso quedó ahí. Y el 2017 es cuando yo publico un primer artículo sobre posibles abusos en las siervas en el diario El Mostrador, y a partir de eso es que ya empiezan a llegarme un montón de testimonios y parte ya oficialmente la investigación. Claro, pasa justamente de ser finalmente una víctima, entre comillas, de este grupo a actuar finalmente y decir, bueno, está pasando esto. ¿Cómo fue la reacción? Eh, yo al inicio, yo siempre he sido súper transparente con la institución y les dije de un principio que yo estaba escribiendo algunos artículos para El Mostrador, porque me había tocado escribir ya sobre el sodalicio. Y les dije a las monjas, oye, yo voy a tener que escribir un artículo de esto, perdón, pero lo tengo que hacer. Y más bien siempre intenté ir en una actitud de ayuda hacia ellas, de incluso decirles, miren, me topé con este tipo de testimonios, tienen que hacer algo. Al inicio ellas tuvieron mucha apertura, como te decía, pero luego, cuando ya tuve que ir a pedirle las declaraciones sobre este reportaje, me topo con un portazo en la cara y ellas incluso empiezan a hablar con todas las posibles personas que podrían haberme dado una entrevista para decirles que no era necesario hacerlo público. Entonces iban y les decían, oye, pucha, perdón por lo que pasó, tienes razón, conversemos, esto hay que solucionarlo. Y me empezaban a llamar una a una las personas diciéndome, oye, ¿sabéis que sacan mi testimonio? Oye, saca mi testimonio. Entonces empezaron a hacer eso para, obviamente, que menos personas hicieran públicos sus casos. Lo más llamativo es que en el momento en que yo hago público la nota, ellas realizan, viene como una de las autoridades de Perú, como que viene a Chile a juntarse con gente del movimiento, de la parroquia, para hablar de esta situación. Y ahí es donde se da una situación que fue bastante desagradable en ese momento, que es que las mismas monjas como que generan un ataque muy directo hacia mí y hacia las personas que habían denunciado en este reportaje. Fue tan terrible esta situación y tan que uno dice como, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo llegamos a este extremo? Que ellas citaron a una reunión en la parroquia donde estábamos todos, donde fue mucha gente que participaba en ese tiempo en esa iglesia, a hablar de este reportaje y decir, bueno, nosotras creemos que esto no debería estar pasando, pedimos perdón si algún día nos equivocamos, y la gente, en vez de centrarse en la discusión sobre el reportaje y lo que revelaba,
empezaron a atacarme directamente y a decirme que yo era una conspiradora, que yo quería la destrucción de la iglesia, que yo hace rato venía destruyendo a la institución, y se transformó en una cacería de brujas, no solamente conmigo, sino que con las personas que habían denunciado, que incluso algunas estaban en esa reunión, incluso estaban sus papás, sus mamás, en esa reunión sentados, y la gente atacando a las víctimas. Era una cuestión así, pero descabellada. Entonces, a partir de eso es que la relación con la sierva de Plan de Dios, específicamente, al menos se quiebra como notoriamente. Ella después seguía mandándome saludos de cumpleaños y feliz día de la mamá, una cosa muy extraña después de la situación que me tocó vivir. Pero ahí se quiebra la relación y, respondiendo ya más directamente a tu pregunta, ¿cómo reacciona la institución? Reacciona mal. Dice que esto es mentira, dice que esto es ficción, pone a la gente en contra de quienes denuncian, ataca al mensajero en el mensaje, incluso gente del círculo cercano de las monjas empieza a escribir cosas mías en redes sociales, como inventar historias. Entonces hay una reacción que por supuesto es proteger a la institución antes que cualquier cosa. Quizás no cree o que no estaba al tanto regularmente de lo que sucedía. Sí, mira, a partir de esta crisis que ocurre a partir de la publicación de este reportaje del Mostrador en el 2017, la verdad es que yo corté vínculo con muchas personas de ese tiempo, incluso de grandes amigos, porque jamás pensé que mis mejores amigos iban a decir que yo estaba conspirando en contra de la iglesia o que iban a desacreditar una investigación, iban a desacreditar a las víctimas, también considerando que ellos sabían de estas situaciones. Entonces corté vínculo con muchísimas personas, con mucho del entorno. Sin embargo, hoy día he visto bastante apoyo de personas que participaban en la parroquia, que no necesariamente hoy día hablan conmigo, pero que los veo o en redes sociales o que sé que le dan crédito a la investigación, lo que por supuesto agradezco profundamente. También tengo los amigos que tengo hoy día, probablemente los amigos más importantes son de esta época de vida y que me han apoyado en todo momento, y que para ellos también es muy valioso poder ser parte de este proceso porque ellos han visto todo lo que ha sucedido. Y ellos también se han dado cuenta que muchas personas, incluso en nuestro propio círculo, fueron afectadas o fueron directamente abusadas. Y eso nos duele, porque le hacen daño a nuestros amigos, a nuestra familia, y creo que ahí hay un sentimiento como bastante común de apoyo, de que sigamos adelante dando a conocer estas temáticas. Y por ahí uno que otro comentario de gente que no está de acuerdo y que sigue creyendo que yo estoy conspirando o que en realidad, no sé, esto es para hacerme famosa. Es normal que suceda eso, siempre va a haber gente que no esté de acuerdo y gente que trate de desacreditarte. Sin embargo, tengo un compromiso tan grande con esta causa, con lo que han vivido estas mujeres, que a pesar de eso, eh, como que estoy dispuesta a asumir ese costo de cierta manera, porque sé que la ganancia es mayor, que el bien que se hace es mayor. Pero en definitiva, la verdad es que he sentido bastante apoyo y bastante aliento por parte de estas personas. ¿Cómo se puede adquirir el libro? Porque ya está a la venta en, bueno, Planeta lo editó, lo publicó, pero tú decías que también se puede comprar en librería, ya está disponible. Sí, hoy día está disponible prácticamente en todas las librerías, solo por darte algunos nombres, la Antártica, que leo, pero también librerías más pequeñitas de barrio o de distintas comunas, no sé, Ulises, Lolita, he visto varias, la verdad es que no te podría decir la lista completa, pero está en la mayoría de las librerías, así que lo que yo recomiendo es ir a tu librería más cercana a preguntar por el libro, o bien meterte a la página de internet de esa librería o al Instagram y preguntar si todavía les quedan copias. Y para lo digital, creo que la mejor forma es meterse a planeta.cl, ir al libro, y ahí te salen como distintas opciones para comprarlo en digital o en físico y que llegue a tu casa también. Una opción bastante buena es Busca Libre, que al menos he recibido buenos comentarios incluso de personas de regiones que lo han comprado a través de esa plataforma. Así que ahí aparecen varias alternativas.
Sí, no me quiero despedir sin preguntarte eso. ¿Cómo has podido tener el feedback o la respuesta de la gente? ¿Qué te dicen ellos? ¿Cuál es la impresión que les deja el libro? Mira, yo tenía la idea, uno siempre, no, no sé si siempre, pero al menos a mí me pasaba que yo desconfiaba mucho de lo que estaba haciendo. Yo decía, pucha, pero ¿quién va a leer el libro? Típica desconfianza que uno tiene a veces en sus cosas. Pero he recibido muy buenos comentarios de gente que lo ha leído y que me ha dicho que ha sido desgarrador, que lo han ido leyendo de a pedacitos porque llega un momento en que tienen que contenerse por lo que están leyendo, y gente que lo ha agradecido mucho. En ese sentido, las personas que lo han leído y me han escrito ha sido para agradecerme, eh, yo creo que para, sobre todo, decirme que logré contar lo que pasaba a nivel interno como de manera profunda. Y eso, por supuesto, que es muy satisfactorio, que lo agradezco mucho, sobre todo porque se está aportando con algo que es desde la verdad. Así que eso han sido como los principales comentarios, la gente muy impresionada por las vivencias de las denunciantes. Debe ser, Camila, el tiempo. Y bueno, el último mensaje para las personas que nos ven y por qué deberían leer este libro Siervas. Sí, yo los invito a leer el libro porque creo que habla de un tema que no habíamos hablado, que son los abusos hacia las mujeres, pero cometidos por mujeres. También los invito a leer el libro porque creo que las víctimas merecen ser reconocidas, merecen que los abusos sean reconocidos, que sus historias sean validadas. Y también los invito a leer el libro para que tomen conciencia que estas organizaciones sectarias están en todas partes, sobre todo para los que son padres, estén atentos dónde están sus hijos. A veces uno piensa que en la iglesia están mejor, pero hoy día no lo sabemos. Esto puede pasar en distintos espacios, no solo en la iglesia, pero tomen conciencia de qué es una organización sectaria, cómo se dan las prácticas para captar a la gente. Creo que eso también ayuda en términos de educación, sobre un tema que le puede afectar a cualquier persona. Esto no distingue género, no distingue edad, puede pasarle a un adulto como puede pasarle a un adolescente, así que mi invitación es esa. Muy bien, pues Camila, muchas gracias por el tiempo, la paciencia y bueno, vamos a tratar de coordinar otra entrevista ya con el libro en mano porque también lo vamos a tener, bueno, el papel que es más tradicional. Así que te agradezco el Perfecto. tiempo, éxito y bueno, también esperar que este tema finalmente encuentre una solución para ustedes.